Buenas tardes, para los que no me conocen, soy Abdías Arias, médico cirujano graduado de la Francisco de Miranda y traumatólogo graduado en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo. Actualmente estoy en una maestría, ya la maestría la finalicé en un doctorado en ciencias educativas. Trabajo como adjunto del servicio de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carareño de Caracas, y soy profesor de anatomía del posgrado del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Además, trabajo con la universidad, con la Francisco de Miranda, desde el 2013, pero durante el 2014 hasta el 2017 tuve que parar mientras estaba en el posgrado. Y bueno, doy morfofisiología 2 y 3 en la universidad. Y bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar un nuevo curso acerca del sistema cardiovascular, y por supuesto debemos comenzar con lo que es la anatomía del corazón y grandes vasos. Para los que no me conocen también, mi manera de dar clase es que me pueden interrumpir en cualquier momento: profesor, yo no entendí, no escuché bien lo que quiso decir, etcétera. Y bueno, yo me detengo y volvemos a la lámina para ver, para que no pierdan el hilo, porque es la idea de que están ustedes aquí primero para aprender, y yo estoy aquí para enseñarles lo que pueda, pues lo que está a mi alcance. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que vimos en bachillerato. Yo me acuerdo que en séptimo grado me enseñaron lo que era el sistema circulatorio, y que había una circulación mayor y menor, una que se dirigía hacia los pulmones y una hacia el cuerpo completo, pues. Entonces, sabemos que tenemos que el corazón, ¿verdad?, es una bombita que, valga la redundancia, bombea sangre a todo el cuerpo. Entonces el corazón se encarga de bombear la sangre oxigenada hacia el cuerpo. El cuerpo recibe no solamente, o sea, estos son todos los tejidos, no solamente recibe sangre oxigenada, sino que recibe también nutrientes como glucosa, y el cuerpo devuelve dióxido de carbono y devuelve los desechos. Estos regresan por lo que se llama la vena cava superior, vena cava inferior, regresan al corazón, donde ahora él los bombea hacia los pulmones, entrando a lo que es la circulación menor a los pulmones, se oxigena y entonces regresa oxigenada y empezamos la vuelta otra vez. En los dibujos, en todos los dibujos de todos los libros de texto, tienen internacionalizado que la sangre que va oxigenada, las arterias que llevan sangre oxigenada lo colocan de color rojo. Los vasos que van con sangre oxigenada van de color rojo. En cambio, las que van con sangre desoxigenada van de color azul. Y esto es porque normalmente la sangre oxigenada es de un rojo vivo. Vean aquí cómo es de diferente. No vamos a decir, poner una foto, no se ve tanta la diferencia, pero en vivo se ve un poquito más diferente. Claro, no es lo diferente entre un azul y rojo, pero sí la sangre que viene de una arteria es de un rojo más vivo, comparado a la sangre que viene de una vena, que es de un rojo más oscuro. Esta fotico la tomé yo cuando estaba en las clínicas. Iba a tomar una muestra de una sangre oxigenada de una arteria, pero la tomé fue de la vena. Y bueno, uno se da cuenta que no era la sangre. Volví a tomar la muestra y sí me salió así. Entonces, bueno, dije, voy a tomarle foto, que algún día yo daré alguna clase y me va a servir. Bueno, aquí estamos hoy en clase.
Entonces, bueno, tengo varios dibujitos con todo toda esta vuelta, ¿no? Esta es, por supuesto, demasiado esquemática, pero entonces cada vez vamos viendo. Fíjense cómo, vamos a decir, comenzamos regresando de todos los tejidos del cuerpo, regresamos trayendo sangre desoxigenada, caemos en el corazón, en la parte derecha del corazón, esta las bombea a los pulmones, se oxigena, ocurre lo que se llama la hematosis, ¿verdad? Y regresa oxigenada hacia la parte izquierda del corazón, de donde es bombeada hacia los diferentes tejidos, sea la cabeza y cuello, sea al resto del cuerpo, y entonces en cada sitio eh, es cambiado el oxígeno por el dióxido de carbono y regresa entonces con sangre desoxigenada. Ahora, aquí de una vez voy a aprovechar de que hay un sistema que se llama sistema portal o vena portal que va del intestino al hígado. Y entonces, porque por ahí es que van nuestros alimentos, lo que nosotros comemos es absorbido por lo que las venas mesentéricas que se unen luego y forman la vena porta, y entonces llevan nuestros alimentos al hígado, donde es almacenado, donde van a ser metabolizados y eso. Es decir que los alimentos como tal no llegan al corazón en este momento, sino que la mayoría pasa al hígado y de ahí son de una vez metabolizados. Entonces no se nos puede olvidar que aparte la, de la circulación de las arterias y las venas, existe una circulación que se llama de la linfa, que cuando la sangre que viene por las arterias y llega a los tejidos, cuando ella se va a regresar ahí por diferentes juegos de presiones que vamos a ver en la clase de fisiología de presión arterial, no toda la sangre se regresa por las venas, sino que algunas se regresan por algo que se llama una circulación linfática, y que de hecho es la que más le gusta a las bacterias que están en los tejidos, y ellos quieren llegar a la circulación de las arterias para poder llegar a todo el cuerpo. Ellas no lo hacen a través normalmente de las venas, porque son rápidamente descubiertas, sino que lo hacen a través de la linfa, que es un poquito más difícil de ver, porque no están porque ven que no están los glóbulos blancos aquí como lo están aquí en la sangre. Sin embargo, el tejido linfático se ha encargado de colocar lo que yo llamo alcabalas, es decir, los ganglios linfáticos, que sí tienen glóbulos blancos en su interior, y que entonces se van a detener allí las bacterias, y por eso cuando nosotros a veces tenemos una infección, una amigdalitis, ¿verdad? Entonces sentimos cómo se nos inflaman a veces los ganglios que tenemos debajo de la mandíbula. Y es porque esas bacterias de la amigdalitis quieren llegar a la circulación de la sangre, pero se las detienen en la alcabala y empieza la batalla ahí en la alcabala. Y entonces por eso se inflama. Este es otro dibujo que me gusta porque de una manera bastante rápida y esquemática te dice de muchos de los procesos fisiológicos que existen en el cuerpo. Es decir, que esto cuadrado que vemos aquí es el cuerpo completo, ¿verdad? El cuerpo completo entonces come, ¿verdad? Como tal, y el tubo digestivo es un solo tubo, lo único es que va cambiando de acuerdo a su forma, va el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad? Pero llega un momento, sobre todo en el intestino delgado, donde ocurre absorción de esos nutrientes que nosotros tomamos, los desechos, lo que no tomamos, se desecha. Entonces eso pasa a la sangre, como les estuve explicando, ¿verdad? Pasa a la sangre para que después pueda ser metabolizado por el hígado. También esta sangre, esta circulación sanguínea pasa por el riñón, donde es filtrado y donde también
muchos de los metabolitos que hace el hígado se desechan por aquí y entonces por aquí sale, por ejemplo, lo que es la urea, minerales, el mismo agua, etcétera. Igual a nivel de los pulmones ocurre el intercambio hematogaseoso, que lo llamamos hematosis también, y que luego, o sea, así como intercambiamos aquí, los pulmones me dan oxígeno y yo les doy el dióxido de carbono, pero con los tejidos es al contrario, a ellos yo les doy oxígeno y ellos me dan dióxido de carbono. Ahora, entonces la clase de hoy tiene que ver con el corazón y los grandes vasos que salen y entran de él. A medida que vayamos avanzando por este curso, entonces vamos a ir viendo cómo él se mueve. Hoy solamente vamos a ver sus estructuras estáticas. Vamos a después ver cómo él se mueve, cómo se maneja la presión a través de las arterias y por qué es importante que yo conozca manejar de presión arterial y no solamente facilito saber tomar presión arterial, porque eso lo puede hacer a veces cualquier persona, pero saber por qué se sube la presión arterial y por qué se baja, etcétera. Entonces, por eso que les estoy dando esta breve introducción del sistema cardiovascular, para qué les sirve saber todas estas cosas. Bueno, siempre me ha gustado de vez en cuando buscar sobre historia de lo que estoy hablando, de la clase. En este caso quería hablar de este señor William Harvey, porque él es a él le debemos el que se haya descubierto cómo se hace, cómo es la circulación sanguínea. Él lo hizo por allá en los años 1600, más o menos. Él hizo este descubrimiento porque hasta el momento se pensaba, y voy a devolverme un poquito aquí, se pensaba que el corazón producía sangre. En los años 1600 se pensaba que el corazón producía sangre, la enviaba a los tejidos y los tejidos la absorbían. El corazón enviaba la sangre y los tejidos la absorbían, pero entonces no había explicación de cómo el corazón hacía tanta sangre. Igual, o sea, que de hecho eran dos tipos, vamos a decir, de bombas. Era la bomba del corazón y la bomba del hígado. Es decir, que el hígado también enviaba sangre. Entonces, entre los dos se compartían la distribución de la sangre por todo el cuerpo. Pero no había cómo probarlo y todas esas cosas hasta que llegó William Harvey y llegó a hacer disecciones en animales vivos y todo eso, tratando de llegar a la conclusión de saber, y de hecho llegó de que la sangre circulaba por todo el cuerpo, o sea, iba y volvía, y que eso lo hacía el corazón. Eso lo hacía el corazón. De hecho, hubo mucha gente que lo contrarió, que dijo, ¿qué pasó? Tú estás loco, eso no es así. Jean Rioland, por ejemplo, cuestionó las ideas de Harvey. Más adelante, fíjense lo que él llegó a decir, lo que queda por decir sobre la cantidad y el origen de la sangre, que pasa así, es de carácter tan novedoso y inaudito que no solo me temo a mí mismo de la envidia de unos pocos, sino que tiemblo que la humanidad en general me considere su enemigo. Él estaba completamente seguro que eso era así, y a pesar de que hubo tanta resistencia a su descubrimiento, él se mantuvo firme, y eso me hace recordar y pensar tantas cosas que actualmente se viven en cuanto a veces nosotros mismos nos achicopalamos porque lo que diga la gente, o sea, si tenemos una idea creada por nosotros mismos, si tenemos un paradigma, no tenemos por qué tener miedo si a la gente no le parece que es lo correcto. Si a mí me parece que es lo correcto, no tengo que seguir con mi paradigma, a menos que alguien me compruebe que yo estoy equivocado. Pero fíjense que fue objeto de burlas, abusos, etcétera,
por más de 20 años fue que, o sea, 20 años después fue que aceptaron su tesis de cómo circulaba la sangre. Aquí está, este es una fachada en la Universidad de Zaragoza, en España. Entonces, son cosas que a pesar, ahorita el mundo está muy trastornado en el sentido de que hay que hacer lo que la gente diga. Y no es así. No hay que hacer lo que la mayoría diga, porque no siempre la mayoría está en lo cierto. De hecho, él lo que dejó pendiente, era aquí. Él demostró todo esto, pero él no tenía cómo demostrar cómo la sangre llegaba a los tejidos y volvía. Es decir, él llegó a ver hasta esto lo más pequeñito, pero y estas venitas lo más pequeñitas, pero no lograba comprobar que existieran lo que se llaman los capilares. ¿Por qué? Porque en los años 1600 todavía no se había descubierto el microscopio. Fue después otro señor que llamado Malpighi, Marcelo Malpighi, quien descubrió, entonces demostró la existencia de los capilares. De hecho, el mismo Harvey también comprobó o estudió la fertilización de un óvulo por espermatozoide. Todo eso lo llegó a estudiar Harvey. Harvey, de hecho, es que siempre vemos en el libro de Bouchet. Entonces, Malpighi fue que terminó descubriendo eso, y de hecho Malpighi también tuvo persecución. Fíjense, por decir esas teorías, que de la teoría celular, de que existían las células, etcétera. Fíjense, agobiado por la envidia de muchos colegas, su casa fue incendiada. Ya en compensación, el Papa Inocencio XII le nombró su médico personal y lo acogió en Roma con todos los honores. Entonces, fíjense cómo todas estas personas a quienes le debemos todos estos descubrimientos tuvieron tanta persecución, pero ellos se mantuvieron firmes en su posición, a pesar de que estaban en contra de la gente, y gracias a ellos que se mantuvieron firmes, nosotros tenemos esos descubrimientos hoy. Pero si nosotros nos ponemos a hacerle caso a la gente, a lo que la mayoría dice, ¿verdad? Por más que estén, bueno, yo lo tengo que aceptar a la gente porque ellos están en lo cierto, porque son más. No necesariamente es así. Fíjense todo lo que ellos pudieron lograr. Eso es para dejarles un poquito de eso. Entonces, vamos a comenzar como la anatomía de cardiovascular. Solamente voy a hablar un poquito del tórax. Yo no hablo mucho del tórax, sino que hablo un poquito porque el corazón está allí. Entonces debemos conocer un poquito en dónde está el corazón. Entonces el tórax, como sabemos, es lo que llamada también una caja torácica que está armamentada con todos estos huesos que son costillas, que sabemos que son 12, ¿verdad? Y que por arriba está limitado por este agujero que está formado por la primera costilla con el esternón por delante y el agujero torácico superior y la vértebra T1 por detrás, y que por debajo está limitado por un agujero inferior formado por las costillas 12 con estos cartílagos costales, y que está separado del abdomen, de la cavidad abdominal, por este músculo que vemos aquí, que es el músculo diafragma, que sabemos que es el músculo de la respiración. Ahora, los pulmones están cubiertos de yo siempre lo llamo como un papel contacto, esto azul, que es llamado pleura. Es un tejido bastante fino que lo ayuda a protegerse y a deslizarse, y a que el deslizamiento del pulmón contra la caja torácica no lo desgaste, sino que haya un libre deslizamiento lubricado entre las dos capas que tiene la pleura.
es la pleura parietal y la pleura visceral. Ahora, los dos pulmones son como dos globitos que ellos están inflados por aire. Es decir, cuando vemos en un cadáver en el sitio, en un cadáver, no, perdón, en una persona, los pulmones abarcan toda la caja torácica, pero en un cadáver no, porque están desinflados, están sin aire y entonces sobra un espacio, que es lo que se llama que sobra un espacio en el espacio pleural. En este caso tenemos el caso de un dibujo, pero de una persona que está viva. Ahora, entre los dos pulmones, fíjense cómo está limitado entonces el tórax por arriba, el agujero torácico superior, y por debajo agujero torácico inferior, pero quien me divide con la cavidad abdominal es el diafragma. Ahora, entre los dos pulmones, existe un espacio que se llama mediastino. El mediastino en anatomía es un espacio virtual. En anatomía, un espacio virtual es aquel espacio que no existiera si no estuviera nada dentro. Es decir, si los pulmones funcionaran solos, sin el corazón que tuviera aquí en el medio, los pulmones se expanderían y chocaran uno con otro. Es decir, que este espacio que está en el medio de ellos no existiera sencillamente, pero existe porque está el corazón, y entonces eso es la definición de un espacio virtual en anatomía. Un espacio es aquel espacio que existe mientras haya un contenido. Entonces, tenemos, es lo que quería llegar primero, que entonces el corazón se encuentra en el mediastino. Claro, en el mediastino no solamente está el corazón, están otras estructuras como sus vasos que entran y salen, pero allí estamos para comenzar. Entonces, el mediastino, se lo van a, sobre todo en la primera unidad de anatomía, cuando vean caja torácica, les van a definir mediastino y van a ver las partes del mediastino. Tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior, y la parte superior de la inferior se divide en lo que se llama el ángulo external o ángulo de Lewis, que está a nivel de la segunda costilla. Entonces, por encima, mediastino superior, por debajo, mediastino inferior. Pero el mediastino inferior, que como se fijan es más grande, fíjense, mediastino inferior es todo esto, comparado con este poquito que es mediastino superior. El mediastino inferior entonces está dividido por un mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino medio lo abarca lo que es el corazón, la cavidad cardíaca. Por delante del corazón un pedacito, entonces es mediastino anterior, y por detrás es mediastino posterior. Esto sería una vista lateral, esto sería una vista igual lateral, y esto sería un corte axial o transverso o horizontal. Si hacemos ese corte, entonces vemos que en el medio está el mediastino, donde está la cavidad cardíaca, y hacia los lados serían los pulmones. Mucho más hacia lateral sería la pared costal o la pared torácica. Entonces yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que lo que quiero es que nos vayamos imaginando que nosotros vamos haciendo la disección del corazón y vamos abriendo, vamos llegando a la cavidad torácica. Entonces, fijémonos que cortamos todo lo que es la pared anterior de la cavidad torácica, ¿verdad? Cortamos aquí las costillas, ¿verdad? Abrimos un poquito los pulmones, y ¿qué nos vamos a encontrar? Fijémonos que parece que eso es el corazón, pero no se parece normalmente a como lo vemos en los dibujitos. Bueno, porque está cubierto por una telita llamada pericardio, que es una telita igual a la de los pulmones. En los pulmones sencillamente se llama pleura, en el corazón se llama pericardio, y en los intestinos
eso se llama peritoneo. Se llama peritoneo. Entonces, si nosotros cortáramos, ¿verdad? Cortáramos un poquito, hacemos una abertura del pericardio y sacamos el corazón, lo veríamos así. Quedarían todos los vasos que entran y salen, que ya vamos a aprender cada uno de ellos. Y quedaría toda esa bolsita, la parte posterior de la bolsita. Esos tienen, el pericardio tiene lo que se llaman unos senos, que están señalados aquí con estas flechas, unos senos que se llaman transversos. Senos porque es el sitio donde se da una curva. En anatomía llamamos senos a los sitios donde hay una curva. Entonces, como viene el pericardio, el papel contact del pericardio, ¿verdad? Y da un cruce aquí para seguir hacia atrás. Viene de atrás, se dirige hacia adelante, da la curva aquí y se dirige hacia atrás otra vez. Entonces se le llama seno transverso. Entonces, quiero es que vayamos imaginándonos el recorrido de la sangre. Normalmente, como se dan las clases de esta clase, lo que se hace es que se da todo el corazón y después se habla de los grandes vasos. Yo decidí dar la clase que venimos nosotros viajando con la sangre desoxigenada. Vamos a imaginarnos que somos un eritrocito, somos un glóbulo rojo que traemos la sangre desoxigenada, es decir, venimos cargando dióxido de carbono y entonces vamos a ver qué hacemos con él para deshacernos de él, para agarrar el oxígeno. Entonces, ¿cómo llega toda la sangre del cuerpo al corazón? ¿Cómo llega toda la sangre del cuerpo al corazón? Entonces, existen dos venas principales. Vamos a llamar venas a todos los vasos que traen sangre al corazón. Venas llamamos a todos los vasos que traen sangre al corazón. Entonces tenemos esta señora que está aquí, que se llama vena cava superior, y esta señora vena cava inferior. La vena cava superior me trae sangre del miembro superior, que viene de aquí, del miembro superior, y de la cabeza. Del miembro superior y de la cabeza. Es decir, que nosotros podemos venir bajando de la cabeza por las venas que se llaman yugulares, que salen mucho en las películas. Las venas yugulares vienen bajando, ¿verdad? Trayendo sangre desoxigenada de la cabeza. Del miembro superior viene una vena llamada subclavia, que viene aquí. Estas dos venas, la vena yugular interna, y la subclavia, se unen y forman lo que se llama la vena brachiocefálica. No es difícil porque se llama brachiocefálica porque tiene que ver con el brazo y la cabeza. Vena brachiocefálica. Entonces, se une después la vena brachiocefálica derecha con la brachiocefálica izquierda. Y caen se unen las dos para formar una vena grande que se llama vena cava superior. Profe, ¿y esta que le viene subiendo aquí no está llegando aquí a la vena cava superior? Sí, pero ya vamos a ver cómo se llama ella. Ok, entonces esto es la circulación principal. Una de las cosas que van a destacar cuando estén estudiando anatomía más profunda o más específica, es que le va a decir que la vena brachiocefálica derecha es más corta que la izquierda, como lo ven aquí. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque la vena cava superior está del lado derecho. Entonces, como está del lado derecho, la vena brachiocefálica derecha no tiene que recorrer tanto para caer en la vena cava, sino que lo tiene que hacer es la izquierda, que se origina desde aquí
hasta aquí. ¿Por qué la vena cava superior está del lado derecho? Porque ella va a drenar toda su sangre en una estructura del corazón que es derecha, que es la aurícula derecha, que lo vamos a ver ahorita. Pero nosotros podemos venir también como un eritrocito desde el miembro inferior. Entonces toda la sangre que viene del miembro inferior y del abdomen viene subiendo por la vena cava inferior, y la vena cava inferior aquí cae también en lo que es la aurícula derecha del corazón. Entonces, a la aurícula derecha del corazón, que es por donde vamos a entrar a él, llega la vena cava superior y la vena cava inferior. Llega otra venita más, pero que la vamos a ver más adelante porque ahorita no me la van a captar. Entonces, 3 son las venas que llegan a la aurícula derecha. Vena cava superior, que trae de miembro superior y cabeza, y vena cava inferior, que trae de del miembro inferior y abdomen. Fíjense que aquí están la vena porta, que está trayendo sangre desoxigenada y sangre con bastantes nutrientes de la glucosa de las hamburguesas que nos acabamos de comer, y la llevan a el hígado. En el hígado todo eso, toda esa glucosa es almacenada y todos otros nutrientes son metabolizados, y toda esa sangre finalmente cae en la vena cava inferior para luego caer en la aurícula derecha. ¿Quién es esta vena? Esta vena se llama vena ácigos. Es una circulación alternativa por si acaso la vena cava inferior falla. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de vena cava inferior. Y es cuando ella se obstruye y entonces la vena ácigo tiene que traerse toda esa sangre que viene de abajo, tiene que llevarla. Pero fíjense que ella es muy finita comparada con la vena cava inferior. Por lo tanto, ella no va a tener la capacidad de hacerlo todo, y entonces el paciente empieza a edematizarse, y sobre todo se edematizan el esófago que está aquí. Se edematiza el esófago y tiende a hacer lo que se llaman varices esofágicas. Entonces ahí, cuando tú estés viendo por allá en el quinto, sexto semestre, síndrome de vena cava inferior, te van a empezar a preguntar esta circulación de la vena ácida, que como es poco importante, tú crees que es muy poco importante, no le paras mucho, pero te vas a dar cuenta en aquel momento que te van a preguntar venas ácido hasta el cansancio. Entonces, vena ácido, te tienes que saber cómo se origina la vena ácido. La vena ácido es una vena que va por la derecha de la columna vertebral. Va por la derecha de la columna vertebral, y ella se forma uniendo, cuando se unen la vena subcostal derecha con la vena lumbar ascendente derecha. Vena subcostal derecha, que es la última intercostal, con la vena lumbar ascendente, porque ella viene subiendo aquí. No es este cuadro que está aquí, sino que es esto que ustedes ven aquí, que parece un cuadro, que es un tubo, es la vena cava inferior. Es esta misma. Lo que pasa es que te la ponen allí para que tú sepas que entonces la vena lumbar ascendente va subiendo detrás de ella, pegadita a la columna vertebral. Entonces se une la vena lumbar ascendente derecha con la subcostal derecha y forma la vena ácigos, que sigue subiendo, recibiendo todas las venas intercostales, y al llegar a la altura de la vena cava superior, drena en ella. Esta otra vena se llama hemiácigo, porque si se fijan es la mitad de la ácigos. Hemi es en griego mitad. Entonces, la hemiácigos va por la izquierda y va subiendo. Entonces, vena lumbar ascendente izquierda se une con la subcostal izquierda y forman la hemiácigo, que va a drenar
finalmente la ácido para que lleve la sangre a la vena cava superior. Igualmente, entonces esto es hemiácido inferior. La hemiácido superior se va a formar por la unión de las venas superiores intercostales. Todas se van a ir uniendo y después van a drenar en la ácidos. Es decir, que entonces las dos hemiácidos van a drenar en la ácidos y la ácidos a su vez va a drenar en la vena cava superior. Bueno, ya me lo sé. Ya yo lo que quiero es ver el corazón. Ok. Entonces, estamos en la vena cava superior. Estamos aquí emboquilladitos para caer en la primera cavidad cardíaca, que es la aurícula derecha. Aquí quise ponerles otro dibujito. Fíjense cómo va la circulación, buscando la circulación de las venas ácidos, buscando la vena cava superior. En la vena cava superior entonces caemos en lo que es la aurícula derecha del corazón. Aquí está otro dibujito donde vemos claramente cómo cae en la vena cava superior. Otro, igual. Entonces, para repasar, yugular interna se une con la subclavia, la vena subclavia, y me forman tronco brachiocefálico derecho y tronco brachiocefálico izquierdo, y los dos troncos forman la vena cava superior. Bueno, entonces por aquí les dejo, quiero dejar que entonces cuando la sangre sale por la aorta, las primeras ramas, entonces la aorta, porque esta clase parte de la anatomía son los grandes vasos, entonces la aorta tiene varias porciones, tiene una porción ascendente que solamente las ramas que salen de la porción ascendente, las arterias coronarias. Esa pregunta siempre la hago. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Y siempre empiezan con las del callado. No, las coronarias. La otra porción de la aorta es el callado, porque ella sube y hace un regreso para dar las arterias que van hacia el miembro superior y hacia la cabeza. Las de la cabeza se llaman las carótidas primitivas y hacia el miembro superior se llaman subclavias. Entonces estas son las ramas del callado de la aorta. Luego empieza a descender y el descenso se divide en dos partes. En una parte que es torácica y una parte que es abdominal. La porción torácica tiene las bronquiales, las esofágicas, las mediastínicas posteriores y las intercostales. Es decir, órganos que están en el tórax. Para aprenderte esa rama, tú lo que tienes que acordarte de qué hay en el tórax. Bueno, está el esófago, están los pulmones, el mediastino, algunas cositas que están dentro del mediastino también, no solamente el corazón, sino el timo, la misma tráquea. Y bueno, estas arterias que ustedes ven aquí, que van para cada una de las costillas, son las intercostales. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y por qué? ¿Qué es eso, arterias bronquiales que van para los pulmones? Y para los pulmones no van a las arterias pulmonares. Esa era pregunta mía que nos poníamos con el amiguito que yo tenía en Morfo 2. Nos poníamos a preguntar a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre las arterias pulmonares y las arterias bronquiales? Las arterias pulmonares, recuerdan que llevan sangre desoxigenada a los pulmones. Y los pulmones le dan oxígeno para convertirlas en sangre oxigenada. Pero los neumocitos, es decir, las células de los pulmones, necesitan oxígeno. Y ellas no las pueden agarrar así del aire. Ellas necesitan que el glóbulo rojo se las entregue. ¿De dónde viene ese glóbulo rojo? No puede venir de la arteria pulmonar porque la arteria pulmonar trae sangre desoxigenada. Entonces, salen unas arterias llamadas arterias bronquiales que llevan sangre oxigenada a los pulmones. Entonces, si alguien te pregunta cómo se irriga el pulmón, no le puedes preguntar a través de las arterias pulmonares, porque te van a raspar, porque eso trae sangre desoxigenada. Es arterias bronquiales, ramas de la aorta, rama del ventrículo izquierdo.
Así responde y le da 3 cachetadas al profesor. ¿Ves? La otra porción descendente de la aorta pasa a través de un hueco que hay en el diafragma, que se llama agujero aórtico, y entonces pasa y entonces ahora se convierte en porción abdominal. Entonces ahí hay que recordar lo que hay en el abdomen. Claro, ustedes, la mayoría de ustedes están en Morfo 2, no han visto mucho de lo que hay en el abdomen. Entonces, bueno, pero tratan de recordar dibujitos. Entonces, ¿qué hay? Los riñones va a ir para los miembros inferiores y los intestinos. Las arterias de los intestinos son las mesentéricas. Mesentérica superior, mesentérica inferior y tronco celíaco. Tampoco se nos puede olvidar las arterias para los testículos y los ovarios, que son una de las más largas. Se echan el polo desde aquí, desde la aorta, se echan el polo para allá para el testículo, pasan por el conducto inguinal para llegar a los testículos, en el caso de los hombres. Para las mujeres un poquito más cortas porque llegan a los ovarios que están en la pelvis. Profe, ¿y por qué las arterias no, esas arterias gonadales salen desde tan arriba? ¿Por qué no salen de aquí, de esta arteria que es la hipogástrica, pues se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se me va a olvidar, chico? A ver, ¿quién me recuerda? Ilíacas, ilíacas. Ajá, las arterias ilíacas. ¿Por qué no salen de las arterias ilíacas? Ilíaca primitiva se divide en externa e interna. ¿Por qué no salen de allí? Bueno, porque no le vamos a dejar la procreación, en la permanencia de nuestra descendencia a otras arterias inferiores. Vamos a dejársela a que nos las mantenga una arteria grande como es la aorta. Y bueno, también está obviamente la parte embriológica. La respuesta embriológica es que los testículos y los ovarios salen embriológicamente de por aquí, por donde están los riñones. Entonces después ellos van descendiendo, entonces por eso se traen las arterias desde allá, cerquita. Y bueno, las ramas terminales de la aorta, como termina la aorta, bueno, aquí lo tenía, no me había fijado. En las ilíacas primitivas, teníamos una ilíaca primitiva derecha, una izquierda, y por el medio sale también, que en este dibujo no está, pero es bastante estable, es decir, es bastante permanente en las personas, pero es una arteria chiquitica que se llama sacra media, que va por todo el medio del cuerpo. Y bueno, aquí estas se me olvidó quitarlas, pero bueno, de todas maneras aquí están las que son las del callado aórtico. La arteria, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ramas del callado aórtico. Están otra vez. Aquí es donde finalizamos, aquí fue donde empezamos, ¿verdad? Yugular interna que viene de la cabeza con la subclavia y con la subclavia que forman el tronco venoso brachiocefálico para formar la cava superior, ¿verdad? Ahora ya vamos camino con sangre oxigenada, pasamos por el callado de la aorta y entonces tenemos aquí la carótida primitiva que va hacia la cabeza y sangre hacia el miembro superior a través de la subclavia. Esto es como, fíjense cómo se distribuye estas cosas en los pulmones. Fíjense, este es el pulmón derecho, es decir, si vemos cómo está el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense, pulmón derecho, aquí está vena cava superior, ¿verdad? Vena cava superior, y aquí están tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y aquí está la ácigos que le está llegando por detrás. Esto es el esófago. Esto es el esófago. Y entonces aquí está todo lo que está entrando y saliendo al pulmón. ¿Quiénes son? Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Esto es el bronquio derecho. Y aquí están saliendo del pulmón que va hacia el corazón venas pulmonares. Aquí este es vena cava inferior.
Pulmón izquierdo, aquí tenemos obviamente la aorta, callado de la aorta, con sus 3 ramas que ya las vimos, y la aorta descendente que va por detrás del esófago. Y entonces tenemos el bronquio, ¿verdad? El bronquio, por arriba está la arteria pulmonar y abajo y hacia adelante las venas pulmonares. Fíjense que la distribución es un poco diferente y eso se lo van a preguntar en respiratorio. El hilio, porque esto se llama hilio pulmonar, entrada y salida del pulmón, cómo se distribuye la posición de ellos. Fíjense que el bronquio está aquí y por encima de él está la arteria pulmonar. Pero en cambio en el derecho tenemos, en el pulmón derecho tenemos bronquio y hacia adelante y hacia abajo está la arteria pulmonar. Fíjense que se posicionan de diferente manera según el pulmón que es. Pregunta de examen. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar esta llamada mientras me ponen aquí algunas preguntas.